Paz de Cristo, hermanos, damos gracias a Dios, gloria a Dios y todas las bendiciones para el Señor en el nombre de Jesucristo. Alabanzas sean al Rey, porque este día es el día de victoria, día de ayuno, de oración. Los varones estamos consagrados al día viernes para buscar la presencia del Señor en ayuno, en oración. Así que el Señor bendiga a todos los varones que dispusieron este día. Al que no pudo, el Señor le ayude para que se pueda sumar en algún momento y les dé entonces la disposición. Vamos a este día a compartir la enseñanza. Me ha tocado compartir con ustedes la lección o enseñanza de este día, que habla del liderazgo y de la actitud del liderazgo para cómo conducir un liderazgo en positivo. Vamos a decir, le puse yo como título, podríamos pensar, un liderazgo integral, total, integral, que tiene que ver con la integridad, tiene que ver con algo completo, total, que no le falte nada, que pueda ser bien aplicado en el propósito de lo que queremos alcanzar y guiar. El liderazgo es alguien que guía con un propósito. Y hemos estado recibiendo enseñanzas muy buenas estos días. Recuerdo al hermano Jorge Navarro, la semana pasada estuvo hablando de la integridad. Señor le bendiga. Y todos los estudios que han dado el hermano Luis Conejero y el hermano Manuel Cerda, y así todos los hermanos que han estado en estos días dando su estudio, su trabajo para el departamento, es un aporte, una ayuda y un ejercicio de liderazgo también. ¿Amén? Que todos estamos llamados a liderar. Líder es el liderazgo está en todo ámbito de la vida, a veces en el grupo de amigos, en el trabajo, en la familia. Todo lleva involucrado un liderazgo. Hoy en día está complicado el tema del liderazgo en cuanto a la definición específica que antes teníamos. Por ejemplo, en el hogar, el esposo es un líder del hogar, un líder íntegro, como decía la palabra la semana pasada en el hermano Jorge. Íntegro es algo que no le falta nada, que está completo, que no está fisurado, que no está roto, sino está íntegramente bien, completo, no le falta nada. Entonces, bueno, eso es solo la visión del liderazgo. El liderazgo hoy en día está muy deteriorado porque las confianzas morales están muy deterioradas, esa es la palabra, deteriorado totalmente, está corrompido todo. Los liderazgos tienen que ser honestos, transparentes, confiables. Entonces, y estas cosas hoy en día no se encuentran con facilidad, al contrario. Hay mucha queja de las personas que están puestas por líderes. No estoy hablando de la iglesia, estoy hablando en el contexto general de la vida cotidiana, la jefatura, los gobernadores, los políticos, los presidentes, todas las gobernaturas sociales están muy deterioradas. La moral hoy día no tiene valor. Este es el tiempo de los antivalores. Aquí con facilidad se siguen hombres corruptos que buscan su propio interés, su propio provecho. Es el tiempo que estamos viviendo, amén. Pero la iglesia no vive ese tiempo y vamos a sacar la bendición de este tiempo. Que el Señor nos ayude. Dios bendiga a nuestros líderes, que tenemos líderes muy buenos, ejemplares en el Señor, porque el Señor los cambió. Puso en su corazón un corazón nuevo, un sentir nuevo, puso su palabra en su corazón, y eso hace la diferencia. Así que Dios bendiga al hermano Manuel Carrasco, al hermano Manuel Cerda, al hermano Romualdo, buenos líderes, y a cada varón, cada
varón de Dios que está también compartiendo en esta hora con nosotros. El Señor les bendiga y les animamos a seguir creciendo y desarrollando su liderazgo. Vamos a seguir aprendiendo cómo ejercer liderazgo, cómo ejercer liderazgos integrales, integral o íntegro, un liderazgo sin tacha. Allá queremos llegar. Vamos a tomar alguna escritura para poder inspirarnos en la enseñanza. Esta es una dirección que tiene a producir cambios para sacarle provecho al liderazgo. Y vamos entonces a tomar escritura. Quiero recordarles que en mi casa hay animalitos, hay vecinos también que hasta ahora, a cualquier hora aquí es increíble. Y cuando quiere uno hacer algo, he tenido que borrar no sé cuántas veces, pero ahora vamos a seguir nada más. Usted tome provecho de lo que tiene que tomar provecho, lo demás olvídelo, por favor. Vamos a ir a Josué, capítulo 1, en el verso 1. Vamos a leer hasta el verso 9, porque esta es una escritura que nos va a inspirar respecto al liderazgo al cual queremos alcanzar nosotros, el cual queremos desarrollar. Un liderazgo integral. Y para que sea integral, tiene que ser transformado desde el alma, desde el corazón, desde el pensamiento. Integral. Y esto lo puede producir nada más que la palabra de Dios. ¿No? Así que vamos a leer. Josué, capítulo 1, dice así en el nombre de Jesucristo, verso 1 en adelante. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy, a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Vamos a pedir la bendición del Señor para que tengamos un buen tiempo. Amén. Oramos. Bendito Dios y Padre Celestial, le damos gracias por este momento, por esta hora, por este minuto, Señor, en que podemos compartir la instrucción, la enseñanza. Usted ayúdenos, Señor, para entrar en esa voluntad gloriosa del Todopoderoso Dios, que quiere influenciar nuestras vidas, nuestra mente, nuestro corazón, nuestros actos. Tu palabra dice, Señor, que usted pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Es así, Señor, como queremos rogarle en esta hora, que su buena voluntad sea cumplida en nosotros. Cada varón, cada familia, Señor, representada en la iglesia, Señor, usted le nutra de bendición del Espíritu para su alma, para su cuerpo, para su familia, para su ser. Ayude, rescate,
libre, sane, haga milagros, Señor, y bendiga nuestras vidas. Se lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Salvador, a quien le damos la gloria, la honra y la alabanza. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ok. Entonces le damos toda la gloria al Señor. Aquí hay un liderazgo entregado a Josué, un liderazgo al cual es un desafío grande, porque Moisés es un varón de Dios, el cual Dios habló con Moisés cara a cara. Entonces, Moisés tenía el mandato de muy cerca, de muy primera mano. Entonces, dentro de los liderazgos, el liderazgo de Moisés es tremendamente un liderazgo ejemplar. Lo podemos ver a través de toda la obra que él ejecuta por mandato de Dios. Él parte reconociendo que no puede, eso es esencial. El hombre, en los liderazgos en Cristo, en Dios, para ser eficaces, eficientes, tienen que partir reconociendo que de sí no podemos hacer nada. De nosotros no podemos hacer nada. Moisés le dijo al Señor cuando le mandó, le ordenó que fuera a hablar con Faraón, le dijo: Señor, pero yo soy lento para hablar y torpe de lengua. Cuando diga al pueblo que usted me envió, el pueblo no me creerá. Él fue lo primero que miró claramente, porque él salió huyendo, recuerda, de Egipto, porque le dio muerte a un egipcio. Entonces había muchas cosas que estaban en contra de poder ejercer, de tener los requisitos o tener en sí mismo cualidades para un buen liderazgo. No las veía, no las tenía. Y él lo reconoce delante del Señor. Pero el Señor le dice: no te envío yo, ve nada más, y le da la misión. De este mismo modo, la instrucción que vamos a recibir hoy nosotros, vamos a tomar algunos, no te manda que tengamos un liderazgo potente, un liderazgo que influencia a gente en positivo, en buena dirección, en buena actitud, en actitud provechosa. Este es un liderazgo trascendente, que trasciende, que no queda ahí en el liderazgo nomás. Hay liderazgos que quedan ahí nada más. O sea, hay líderes que son denominados líderes y pasan, como se dice vulgarmente, sin pena ni gloria. Pero el liderazgo que estamos estudiando en esta hora o aprendiendo a conducir es un liderazgo integral, un liderazgo que trasciende, que logra objetivos, propósitos divinos, en este caso. Un propósito divino para nosotros. Y nosotros necesitamos ejercer un liderazgo positivo, un liderazgo íntegro, un liderazgo transparente, confiable, un liderazgo en beneficio de todos, nada personal, no en la búsqueda de lo personal. Este liderazgo no es un liderazgo que descanse en capacidades humanas, ya lo dijimos, sino necesita conocer de su torpeza, de su limitación humana, para comenzar a conducirse
bajo la dirección divina, el cual nos va a llevar a un buen fin. El maestro tiene un ejemplo, aquí habla de una caricatura, Snoopy, ustedes la habrán visto o leído. Dice, Carlitos le dice a Lino, tal vez pueda darme una respuesta, Lino. ¿Qué harías si sintieras que no le gustas a nadie? Lino contesta, trataría de mirarme objetivamente y ver qué puedo hacer para mejorar. Esa es mi respuesta, Carlitos. A lo que Carlitos replica, odio esa respuesta. Hay innumerables razones por las que muchos de nosotros, como Carlitos, no resistimos al cambio. Lo primero que debemos conocer es que nosotros somos muy falentes. Aquí Carlitos le molesta esa respuesta porque él habría querido que la excusa estuviera. Nosotros tenemos muchas excusas con respecto a nosotros mismos. Por eso Jesús dijo que antes de quitar la paja en el ojo del hermano, quites la viga de tu ojo y luego quites la paja del ojo de tu hermano. Pero es porque nosotros no nos agrada mirarnos deficientes. Nos gusta vernos eficientes, pero no lo somos. Necesitamos de la intervención divina. Primero para una transformación, restauración, que es muy importante, la restauración, porque el hombre está en un estado corrupto, incompleto, no está íntegro. El hombre llega a lograr integridad solamente en el temor de Dios, en el conocimiento de Dios. Sin Dios no logra esa integridad. Entonces, necesitamos partir haciendo cambios y los cambios se resisten. El liderazgo que estamos estudiando es acerca de los cambios que debemos hacer. Debemos producir cambios en nuestra vida. No nos debemos ver como que ya estamos puestos para ser los mejores líderes. Debemos ponernos en la mirada objetiva de ver qué tenemos que mejorar para ser un mejor líder. Dijimos que el liderazgo está en una crisis. Hasta en la iglesia estamos sufriendo crisis de liderazgo. No porque los líderes que hayan sean malos o sean tengan fallas, no. Estamos en crisis de liderazgo porque no queremos liderar. No queremos el compromiso de la iglesia para estar en el liderazgo, porque el liderazgo demanda compromiso, cumplimiento, responsabilidad, tarea, trabajo. Y no lo queremos. El compromiso no lo queremos. Que otros sean líderes. Preferimos votar por otro antes de desear. Dice la palabra del Señor, si alguno desea obispado, buena cosa desea. A lo mejor muchos de nosotros quisiéramos ser obispos. Es como un cargo como para aspirar. Pero ser líder local como que no nos gusta mucho. Y la razón es esa. No queremos estar comprometidos, muy obligados a hacer cosas. ¿Y qué debemos hacer entonces para motivarnos a liderar? Porque usted es líder, hermano. Hermana, usted también es líder. Es líder en casa. Es líder de sus hijos. Este varón es líder de su hogar. Y a un líder lo siguen las personas. Hay líderes, ¿cómo decir? Hay líderes que no tienen una muy buena inspiración, igual lo siguen. Hay hombres que lideran bandas de asaltantes, de estafadores,
Y hay liderazgos que se mueven en ese ambiente. Pero nosotros estamos hablando de liderazgos integrales, íntegros, inspirados, para hacer bien. Y para que podamos hacer bien, tenemos que mirar a la palabra de Dios, porque tenemos que hacer cambios, tenemos que partir haciendo cambios. Dice 2 Timoteo capítulo 3, verso 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Quién nos va a instruir? La palabra de Dios. ¿Quién nos va a corregir? La palabra de Dios. La palabra de Dios nos va a instruir y nos va a corregir, nos va a enseñar, nos va a preparar, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Todo comienza y principia ahí. Su liderazgo, mi liderazgo, tiene que estar cimentado, fundamentado en el temor de Dios, en la confianza en Dios. Entonces, los cambios no se producen solos, tiene que tener una actitud de cambio, mirar que somos deficientes, necesitamos mejorar y necesitamos recurrir a la fuente de la mejora. La fuente de la mejora del liderazgo de la persona es la palabra de Dios. Si dejamos que la palabra de Dios actúe en nosotros, nos va a producir un liderazgo en nuestras vidas positivo para el hogar, para la familia. Veamos, examinemos un poco. Liderar no es fácil, es muy difícil. Se encuentra oposición, se encuentra dificultad. Aún nosotros mismos en casa no nos siguen en toda nuestra familia, ¿o sí? A veces, hablemos de la fe, a veces hasta a nosotros nos cuesta seguir. Y como nos cuesta seguir, ¿cómo esperamos que nos sigan nuestra familia? Entonces necesitamos una fuerza, una base bien instruida, bien fundamentada para ejercer un liderazgo positivo, que podamos introducir los cambios que la palabra de Dios produce en el ser humano. Primero, que pone el gozo, el contentamiento de estar donde estamos, porque la fe no es obligada, la fe es voluntaria. Venimos voluntariamente a adorarle, a reconocerle. Entonces necesitamos hacer cambios para que nuestro liderazgo sea eficiente. Dice el Evangelio según San Juan, capítulo 4, ahí vemos al Señor Jesucristo hablando con la mujer samaritana, ¿recuerdan? Vamos a ir al pasaje. Y le dice cuando habla con ella, en el verso 19 en adelante le dice, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Ella tenía la instrucción de que al Señor se le adoraba en el monte, porque era samaritana, mas los judíos decían que en Jerusalén, porque ahí estaba el templo, ellos adoraban en el templo. Mas Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Reconocer que aquí hay que producir un cambio que se haga fuerte y patente en este liderazgo en el cual el Señor nos está demandando
En este cambio, al cual el Señor dice que ya no será ni en Jerusalén ni en el monte, sino que al Señor se le adorará en espíritu y en verdad en cualquier lugar. Donde usted esté en el espíritu le adorará. Era algo que los judíos no podían aceptar porque había que adorar en el templo. Veamos a Pablo. Pablo está persiguiendo a la iglesia porque está en esta secta de Jesucristo. Se está levantando por todo lugar y él está determinado a exterminarla. ¿Por qué se resiste al cambio? Los fariseos resistieron al Señor porque no hacía como ellos hacían. Él se juntaba con los necesitados, los leprosos, los enfermos, y con los pecadores. Los fariseos no tenían comunión con los pecadores, no se metían a las casas de los gentiles, porque eso les estaba prohibido. Entonces tenían una estructura a la cual no querían cambiar, y no cambiaron. Pero Pablo tuvo un encuentro con el Señor y hizo un cambio en su vida. Cuando reconoció que el Señor era Dios, le dijo: Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y él le dice: Señor, ¿qué quieres que haga? Cambió. Y ahora se dispone y nos enseña a nosotros a liderar una iglesia positiva. Ahora este es un liderazgo positivo. Pablo puede estar en prisión y él está gozoso, puede estar en prueba, puede estar en naufragio y él no está lamentando, está victorioso, porque ahora sirve a un Dios vivo, un Dios poderoso, sirve a un Dios que le mandó a predicar el Evangelio y a llevarlo a los gentiles. Él es el encomendado, un liderazgo positivo en el sentido espiritual, en el sentido integral del liderazgo. Enseña, instruye y muestra el camino. Pablo ahora está liderando el trabajo de la predicación. Necesitamos nosotros sentir lo que Pablo sentía. ¿Qué pasó con Pablo? ¿Cuál fue el cambio? ¿Por qué tan fuerte, tan potente ese cambio? Ese liderazgo. Porque ahora es el Señor el que está impulsando esto de aquí. Y aquí es donde quiero detenerme un poco, porque el liderazgo requiere trabajo. El liderazgo requiere un objetivo, y ese objetivo tiene que ser común en todos los hermanos. El liderazgo que tenemos como departamento de ayunar el viernes debe ser un objetivo de todos nosotros, de que salga bien, de que podamos entregar una enseñanza, de que todos tener esa visión, porque el Señor nos ha puesto, hermanos, y nos ha capacitado para hacerlo. No por nuestra capacidad, no la tenemos. Él nos entregó el don. Él nos dio, nos equipó. Porque la palabra de Dios es útil para redarguir, para corregir, para instruir. Es útil. Entonces, si nosotros nos capacitamos en la palabra de Dios, nuestro liderazgo va a ser perfeccionado en casa, en la familia, en el trabajo, en donde andemos, en el mundo. El mundo a lo mejor ni lo aprecia, porque el mundo está en otra, pero no importa, no importa. Nosotros debemos hacerlo bien. Un liderazgo que deja huella, un liderazgo que no se olvida, que no es intrascendente. Veamos, examinemos un poco los liderazgos que hicieron cambios en su vida. ¿Qué pasa cuando se hacen cambios
en la vida de la rutina que llevamos. Si usted tiene una rutina religiosa, necesita entonces hacer un cambio espiritual positivo que le sume a su liderazgo, que le sume. Veamos, Abraham en Ur de los Caldeos. Si Abraham se queda en Ur de los Caldeos, con su familia, con su gente, con su posesión, con su lugar adquirido, que eso produce seguridad. Porque cuando uno hace cambios, cuando uno, sobre todo en la fe, hay temor al fracaso, hay temor a no lograrlo, a no poder alcanzar el objetivo. Pero Abraham vivía en medio de un pueblo idólatra, y ahí él atendió a Dios, la palabra, escuchó a Dios, atendió a Dios, la promesa de Dios, y se decidió ir tras lo que Dios le ofreció. Dejó lo que veía para ir tras lo que no veía. Por eso es el padre de la fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Abraham no veía la tierra, él tenía una tierra posesiva ahí, tenía una posesión, tenía un lugar, tenía una familia, tenía todo ahí. Tendría hasta una reputación, pero todo eso lo dejó para ir tras algo que no veía. Y ese cambio le trajo beneficios a su vida impagables. No hay manera de pagar el beneficio que le trajo a Abraham el haber obedecido a Dios. Se fue tras esa promesa y muchos le habrán dicho: estás loco, estás enfermo, estás mal, ¿cómo vas a dejar esto? ¿Vas a ir allá? Pero resulta que Abraham ahí no tenía hijos porque su mujer era estéril y él ya estaba avanzando en años. Abraham se queda ahí y pasa sin pena ni gloria. Nadie hablaría de Abraham hoy. Mas la promesa de Dios es que haré de ti un gran nombre, una gran nación, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldicen los maldeciré. A los que te maldigan los maldeciré. Promesa, compromiso de Dios. Y él tomó por esa senda, y por eso es llamado el padre de la fe. ¿Y qué pasa con Abraham? Abraham, de sus lomos salieron naciones. Promesa de Dios, naciones de sus lomos, de uno casi muerto, dice Hebreos, porque ya es viejo y su mujer era estéril. De ahí el Señor sacó naciones, los ismaelitas, los israelitas, sacó mucho pueblo Dios, como la arena del mar, le dijo, como las estrellas del cielo. ¿Cuántos creyentes hay desde Abraham hasta ahora? Millones de creyentes, porque Él es el Padre de la fe, es nuestro Padre por la fe. Él es el Padre de la fe. Entonces nosotros ahora somos herederos de esa fe, porque tomamos también la decisión de seguir a Dios para producir cambio en nuestra vida, de beneficios, de bendición. Entonces, deudores somos al Señor en lo que Él produjo. Abraham era un deudor después de Dios, por todo lo que hizo Dios con él. Hasta hoy hablamos de él, y fue se es conocido como el padre de la fe. Entonces, tenemos también el liderazgo de Moisés. Liderazgo de Moisés, un liderazgo que parte en el temor, en la desconfianza de lo que él puede hacer, y la misión que le dan es muy grande, pero creyó a Dios y Dios lo respaldó.
Y Moisés recibió de Dios los mandamientos, lo puso por líder de una nación que estaba en esclavitud y la sacó a libertad. Un liderazgo transformado por Dios. Dios transformó ese liderazgo. Necesitamos tener un liderazgo de influencia trascendente, que no se olvide, que no quede en el olvido, sino que Dios haga de nuestro liderazgo un liderazgo potente de influencia en la iglesia, en la hermandad, en el hogar, en la casa, en los hijos, en la esposa. Un liderazgo que vean la obra de Dios en nuestro liderazgo, porque ellos nos conocen, saben quiénes somos, pero ven también la operación de Dios en nuestras vidas. Dios lo está haciendo en su vida, lo está haciendo, no tenga temor. Usted vaya nomás, porque va a alcanzar la bendición de una transformación, un liderazgo íntegro, distinto, admirable, en el sentido de las personas, lo digo, porque uno solo es admirable, consejero y Dios fuerte. El cambio produce bendición en Dios. Decídase a hacer cambios, a dejar que la palabra lo impulse y lo lleve a usted y lo mueva a un liderazgo, a desear un liderazgo, a querer estar en un liderazgo, no por hacerse de un nombre, no, por querer ejercer lo que Dios ha estado produciendo en usted. Todos nosotros somos obra de Dios y Dios se exalta en nosotros, vasos de barro. El Señor se exalta en estos vasos. Entonces, la recompensa de los cambios no se comparan al esfuerzo ejercido. Hay un esfuerzo en el liderazgo que hay que hacerlo, pero si no lo hacemos, no vemos los beneficios del cambio que hacemos, que tomamos. Josué, el Señor le encomienda que tome el liderazgo y le recomienda y le dice que lo va a respaldar, que no tenga temor, que vaya nada más, porque así como estuve con Moisés, yo voy a estar contigo, te voy a acompañar, te voy a bendecir, te voy a respaldar en lo que te estoy enviando. La tarea es difícil, es grande, pero no temas, ahí tú tienes que ir. Y entonces Josué, lo mejor digamos, de lo más importante de esa encomienda es que nosotros debemos tener en cuenta que le dice: esfuérzate y sé valiente. Para alcanzar la bendición hay que esforzarse, no es gratis, no es sola. No es que Dios nos va a bendecir porque sí. Hay que esforzarse en la fe, en obedecer la palabra, en seguir el consejo de Dios. Y sé valiente. Hay que ser valiente para disponerse ante un mundo que no cree, incrédulo. Y nosotros somos creyentes. Hay que ser valiente. Y entonces le dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente. Nuevamente le vuelve a repetir: solamente esfuérzate. O sea, hay que esforzarse. Para alcanzar un liderazgo de bendición hay que esforzarse, hermano, hermana. Esfuércese. Va a haber recompensa en su vida, en su liderazgo. Pero hay que esforzarse y ser valiente para cuidar y hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Necesitamos poner dedicación a lo que hacemos. Preparar un sermón, preparar una enseñanza, estar dispuesto, llevar el mensaje. Liderazgo. El líder va adelante. El líder espera en el Señor, su Dios, en el que lo puso. La recomendación es que no nos dejará, no nos desamparará. Así como ha estado con otros líderes, va a estar con nosotros.
el Señor. Entonces Josué tiene un liderazgo con promesa de que Dios le va a acompañar en ese liderazgo. El Señor nos dijo a nosotros, no os dejaré huérfanos, sino que vendré a vosotros y estaré en vosotros. El Señor está con nosotros, en nosotros. Él está produciendo este liderazgo en nosotros. Varones, Dios nos ayude para llevar a cabo ese retiro que viene. Anótese y esfuércese por estar. Que no lo detenga cualquier cosa. Que no lo detenga cualquier pretexto. A veces estamos esperando el pretexto para detenernos. No puedo. Desear, estar, querer estar. Ese es el punto. Querer estar, un liderazgo íntegro. Yo quiero ir porque quiero experimentar la comunión de los santos, estar con mis hermanos y ver el poder de Dios en mis hermanos y en mi vida. Queremos producir cambios al mundo. Si no nos esforzamos, ¿cómo vamos a producir este impacto del Evangelio al mundo? ¿Cuándo Chile va a ser para Cristo así? Necesitamos nosotros poner un liderazgo con esfuerzo, con dedicación. El maestro dice que no va a haber nunca un cambio en nuestro ejercicio de liderazgo si pensamos negativamente. No puedo, no sé, no soy capaz. Si estamos en esa, que bueno, está bien partir así, pero después el Señor nos da, usted sabe cómo está dando estudio ahora los varones. Tremendos varones que hay. Yo estaba muy complicado poder entregar la enseñanza porque después de esos mensajes uno no sabe qué hacer. Entregar la palabra no. Entonces necesitamos nosotros tener un liderazgo como el de Josué, como el liderazgo de Abraham, como el liderazgo de Moisés, que parte de menos a más y dejaron huella, trascendieron en la historia, no son olvidados. El líder positivo alcanza a ver el poder de Dios en su vida en forma extraordinaria. Veamos qué pasó con Josué y Caleb. Josué y Caleb son de los 12 príncipes que fueron a espiar la tierra. Y ellos trajeron noticias positivas. Hubieron 10 príncipes que trajeron noticias negativas. Todos vieron lo mismo, pero 10 se inclinaron a lo negativo y 2 se inclinaron a lo positivo, Josué y Caleb. Los 10 príncipes dijeron, sí, la tierra es fructífera, fluye la leche y la miel, pero habían gigantes y habían ciudades fortificadas. Nosotros éramos como langostas, les parecíamos a ellos. Tenían temor de ir a tomar lo que Dios les dijo que era de ellos, si Dios se los dio antes. Pero Josué y Caleb dijeron, no, vayamos y tomemos las ciudades, porque el Señor nos las ha dado. Pues es verdad que hay gigantes, pero nosotros podemos más que ellos, los comeremos como a pan, porque el Señor está con nosotros. Esa es la diferencia, la visión en positivo, porque el Señor los mandó y ellos creyeron a lo que el Señor les dijo. Pero porque los otros príncipes, 10 príncipes, no creyeron, vagaron por el desierto 40 años. 40 años. Hasta que murieron todos esa generación, excepto Josué y Caleb. Porque el Señor les hizo promesa a Josué y Caleb. Toda la tierra que pisaron, que hollaron sus pies, será vuestra. Y entonces pasaron 45 años de esa promesa. Y Josué comienza a repartir la tierra y se acuerda Caleb. Y va donde Josué y le dice, Josué, recuerda que el Hebrón es mío.
porque el Señor me lo dio. Y por cierto que ahí hay gigantes, pero aunque yo ahora tengo 85 años, estoy tan vigoroso como el día que el Señor me hizo la promesa. Un liderazgo positivo. Fue y tomó la tierra porque el Señor se la prometió. Y el Hebrón fue suyo, fue de Caleb. Lo reclamó, un liderazgo esforzado. No se lo regalaron, tuvo que ir a pelear. La promesa era de Dios, que era suyo, pero tenía que pelear, tenían que guerrear por la tierra. Había gente que habitaba ahí. El Hebrón, estaban los gigantes. Hay gigantes que se nos oponen, nos asustan y no nos dejan entrar en la labor de la iglesia, en el compañerismo. Hay líderes que se sienten solos, peleando solos, a veces creen que no hay nadie más, como Elías. Señor, solo yo he quedado. Y es porque no le acompañamos nosotros. Por eso necesitamos estar un liderazgo íntegro. Somos líderes, usted es líder de su casa, varón. Y yo soy líder de mi casa. En mi casa no tienen que oír quejas ni reclamos de ir a la iglesia. Tiene que haber alegría. Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos, dijo el salmista. Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Preferiría antes habitar a las puertas de la casa de mi Dios que habitar en morada de maldad. El salmista, hermano, nos enseña la palabra a querer participar de la fe. Nosotros somos creyentes y los creyentes tenemos un liderazgo positivo. Todos somos líderes que el Señor ha capacitado, porque la palabra del Señor es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, con un propósito, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Un liderazgo en positivo. Su liderazgo que sea trascendente, integral, que sea de aporte, de apoyo, de estímulo, con que nos acompañemos. Ya estamos haciendo estímulo al liderazgo de nuestro hermano, lo hacemos con más fuerza, le damos más ánimo, nos alegramos de estar juntos, de orar juntos, de ayunar juntos, de aprender juntos, de oírnos en la meditación, en la conversación de la palabra de Dios. Que el Señor le bendiga, varón, que el Señor bendiga su liderazgo. Usted es líder, no le crea al enemigo que le pone ideas en su mente, en su corazón. Dice, ya para ir terminando, dice el maestro, si estamos mirando en negativo, no habrá ningún cambio que traiga bendición a nuestras vidas, en nuestro liderazgo. Dice que pasó por un lugar donde encontró una cita que decía: no mire, podría ver; no oiga, podría escuchar; no piense, podría aprender; no haga una decisión, podría equivocarse; no camine, podría tropezar; no corra, podría caer; no viva, podría morir. Los temores a no hacer cosas en Cristo, no debemos tener temor. En Jesús debemos ser valientes. Sé valiente y esfuérzate. Esfuérzate y sé valiente, porque la palabra de Dios es útil para redarguir, para corregir, para instruir. Somos instruidos, nos redarguye el Señor, nos capacita y nos corrige. Y
nos perfecciona. Su liderazgo, mi liderazgo, el Señor. Y por los liderazgos, como tienen oposición, el Josué tenía oposición, pues el pueblo se le cansaba, se le agotaba, se desanimaba, porque era un pueblo contumaz, rebelde, igual que nosotros, no cambia mucho la humanidad. Y en el capítulo 24 él termina diciéndole: decidid vosotros a quién vaya a servir. Vamos a citarlo, vamos a leerlo. Josué 24, en el verso 24, en el verso 14 y 15. Dice así: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río en Egipto, y servid a Jehová. Porque recuerden que el pueblo anduvo 40 años en el desierto y reclamando que habían estado mejor en Egipto. ¿Por qué nos sacaste a morir acá en el desierto, Moisés? Recordaban Egipto, querían estar allá. Y si mal os parece servir a Jehová, escogió hoy a quien vaya a servir. Si no les sirven al Señor, si no ponen su integridad en el Señor, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. ¿Qué vamos a hacer con nuestro liderazgo? ¿Lo vamos a dejar ahí? ¿Vamos a dejar ahí nada más hasta que el Señor venga, o vamos a poner ejercicio en él? Y Josué le dice: pero yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor con alegría de corazón, con contentamiento, con entusiasmo, positivamente, porque el Señor es nuestra ayuda, Él es nuestra bendición, Él es nuestra paz, Él es nuestra alegría, Él es nuestra provisión. Él cambió nuestra vida, cambió nuestro lamento en baile. El Señor Jesucristo, bendición para cada varón, para cada familia, para cada hogar. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y los tuétanos y las coyunturas, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva, produce energía viva en nosotros. Entendemos por la fe que Dios hizo todo lo que se ve de lo que no se veía, dice Hebreos. De modo que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía por la palabra de Dios. La palabra de Dios produce y genera bendición en la vida de aquel que la recibe. Liderazgos integrales, íntegros, transforma todo, lo cambia todo, lo regenera, lo transforma, lo hace nuevo y lo deja un liderazgo positivo para este mundo, para esta tierra, para su familia, para mi familia, para nosotros todos. Amén. Que el Señor le bendiga. Vamos a orar en el nombre de Jesús, varón. Y estemos orando por el retiro, para que el Señor nos abra las puertas y nos deje el campo abierto para estar en ese retiro. Amén. Padre bendito, en el nombre de Jesús le damos gracias por este departamento de varones en la granja, por los líderes que tenemos, el hermano Manuel Carrasco, el hermano Manuel Cerda, el hermano Romualdo Villacura. Bendígale, Señor, a él, a sus familias, el trabajo, el esfuerzo que hacen, Señor. Usted bendiga y vele por su liderazgo, para que sean liderazgos trascendentes, liderazgos potentes, como nosotros, Señor, cada varón en este lugar que hemos compartido, Señor, la enseñanza. Queremos ver este liderazgo creciente en nosotros, por su palabra, por su espíritu.
no queremos darnos un nombre, no es nosotros los que estamos buscando fama ni grandeza, porque usted es el más alto y sublime que todos. El líder es excepcional, maravilloso, lleno de amor, de bondad, que en esta hora, Señor, nos encomendamos a usted para pedirle la bendición y nos ayude a ser buenos líderes del hogar, de la familia, de la esposa, de los hijos, de los nietos, de la iglesia, de la hermandad, del pueblo. Que su amor nos invada, nos llene y nos permita, Señor, querer estar juntos hasta tu venida, Padre. En el nombre de Jesús pedimos su bendición ahora, Padre. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Jesucristo. Que el Señor les bendiga, varones, y nos estamos viendo próximamente. Cristo viene. El Señor les bendiga.